Radio Comunitaria Lafken Mahuida presenta Kumemon en Lafkenche, un trabajo en reconocimiento al Somo Mongen, a la vida, a la labor de Pu Somo Lafkenche, de las mujeres lafkenches del territorio del Lafken Mapu. Kumemon en Lafkenche es un viaje sonoro que invita a escuchar, a hacer un descanso y ponerse cómodos. Cebar un mate que acompaña el Nucam. En estos momentos, los micrófonos de la radio comunitaria Lafken Mahuida se abren para transmitir por el aire las voces en torno al Kimun y el Notram, para que las voces viajen por el aire, lleguen a la escucha en los oídos y toquen el corazón, encendiendo el fuego de los recuerdos, las vivencias, el eco de la vida lafkenche. El Aukim Mongen Lafkenche. Bernardito Maldonado Quinán. De aquí vivo aquí en mi sector que se llama Puyiscán. Toda mi vida nací y criada. Claro, un tiempo salimos cuando tuvimos mi hermanita en Santiago, cuando la que falleció, la que hacen ya hartos añitos, ya tenía 19 años cuando falleció. Y ahí es la única vez que salimos y después ya se vino mi mamá, lo vinimos nosotros y quedamos aquí en Puyiscán. Tenemos nuestro hogar, ya mi familia, mis hijos, mis nietos, todo. Celestina Antillanca Milanca. Ella era partera, era una médica, una huentuchefa, no reconocía, pues, y ella en la pura mirada reconocía a las personas qué enfermedad tenían. Qué enfermedad tenían los niños, cuando venían empachados, un adulto cuando estaba enfermo, ella misma le hacía remedio. No hace mucho estuvimos conversando con un caballero de Cuñanco y se acordó, pues dijo que había una persona un tiempo muy enfermo, entonces lo llevaron, lo trajeron aquí donde mi abuela y ella es que lo quedó mirando, es que le dijo, este problema tenés, le dijo, te voy a hacer remedios, que le dijo, te vas a limpiar el estómago y te voy a hacer remedios, hierbas. Y con tres hierbas, 3 por 4, no sé, no, con 5 porque lo sanó, con 5, porque siempre los remedios tienen que ser impar, pues. No tienen que ser en par los remedios, siempre tienen que ser impar. Si no es 1, son 3, o 5, o 7, así. Pero son impar los remedios. Y lo preguntaba el caballero nosotros, y usted ninguna, ¿por qué ninguna heredó eso? ¿Por qué sería? Pero uno tiene que uno a lo mejor no le tomó mucho a pecho las cosas, pues y ahora con los años uno como que va diciendo, ¿por qué no me dediqué a eso? Pero uno sabe algo, sí. Yo por lo menos sé algo porque mi papá él heredó varias cosas de su mamá de las hierbas. Cuando él lo mandaba a buscar ya sabíamos para qué son los remedios ya. Y a la hora que hay que ir a buscarlo al mar. Y él nos lo mandaba a las 2 de la tarde que vaya a Malabar, si no teníamos que ir tempranito, que estaba pardeando el día, tempranito a buscarle remedio, o él mismo salía tempranito a buscar remedio, porque decía que había que sacar todos los remedios que se sale a la orilla del mar cuando estaba rayando el sol. Siempre decía así. Y siempre igual, era otra cosa que siempre lo recalcaba, igual lo decía. Usted cuando hagan su casa, decía, hagan una casa, por último que hagan una ventana grande, pero tiene que ser mirando hacia el sol. Como eran varias cosas, de repente y uno ni le tomaba peso a las cosas, pues no decía, no le decía por qué significado tiene, ¿no? Igual pues decía yo, como mi abuela, nosotros todos nacimos abajo en la ruca porque tenía así más grande que este barquero, pero era pura paja. Y ahí todos llegamos al mundo en esa parte y ella lo trajo al mundo. Y yo siempre pensaba, decía así, yo decía, algún día yo tengo un hijo ya, que alguien me parte, no pienso ir a Valdivia. Nada, pues salió al revés la cuestión porque lo tuve a Rodrigo Mayor en Santiago. Y la otra nacieron acá en Valdivia.
En ruca, sí, una ruca de paja que tenía mi abuela, ahí lo criamos nosotros. Era así el piso, nosotros aquí patita pelada solíamos andar al medio del humo. Y cómo éramos felices, teníamos un mechero, ¿no? Un chonchón que le decían. Y lo más bien que había para hacer la tarea. Lo criábamos ahí, pues. Mi abuela me acuerdo que solía hacer unas tremendas tortillas que hacía, unas tremendas tortillas, pues. Y nosotros todos esperando que salgan las tortillas, pues, y ella lo limpiaba, dejaba limpiecitas sus tortillas y ponía una así sobre la otra, pues. Si no las cocía nada así con nosotros, sino que las cocía así, una sobre la otra. Y poco bien se le cocían sus tortillas siquiera. Y ella decía, aquí se cena en orden, decía, se come en orden. A tal hora el almuerzo, a tal hora la once y la cena. Y yo no quiero que nadie ande por aquí, decía, porque le ande piñicando tortilla. Pues. Entonces yo, cuando ya me hacía, nos daban nada, yo solía tener ganas de comer un pedazo de tortilla, de pasadita le pasaba a sacar un pedazo de tortilla y me arrancaba. Pues una vez me correteó con su bastón para afuera. No te dije, me decía que tenés que esperar la hora de 11, me decía, pero ya vas a entrar, me correteaba con su bastón, yo me sentaba en la pampa y me comía las pedazos de tortilla. Siempre me acuerdo cuando la abuela lo solía corretear. Y hacía un picante, con un rico picante, miércoles, había sierras, que mi papá sacaba sierras, rajaba así una sobre otra, amarillita los charquis. Y comíamos un pedazo de sierra sancochada con un pan, un picante, o unas papas asadas poco ricos que no eran, poco felices que no éramos, un té, o de repente no había té, mi mamá lo hacía té de la misma hierba donde se toma el mate, lo hacía ahí como lo más bien que vivíamos, nunca ni lo enfermábamos siquiera, y a patita pelada, miércoles. Y a veces igual que en la escuela, íbamos, casi la mayoría íbamos a pata pelada, pues. ¿Y cuál es que lo resfriábamos alguna cosa? Ni una cuestión. Era más relajado, pero que no éramos más libres, sino para andar estudiando, porque teníamos un solo profesor y nosotros íbamos, bueno, no teníamos lo que los chicos tienen ahora, nosotros solamente teníamos una bolsa nylon, un lápiz, un cuaderno y una goma. Y en ese cuaderno hacíamos todas las tareas. Y éramos felices y aprendimos lo que teníamos que aprender, ¿no? Y algunos el que tenía más memoria era más inteligente, o los papás tenían un poquito un medio como para sacar adelante a sus hijos, le daban estudios, y el papá que no tenía, terminábamos nosotros aquí sexto año nomás y listo. Y nunca lo mandaban a estudiar porque los papás no lo alcanzaban. Porque todos decían, ya aprendieron a sacar la cuenta, a leer, y para que aprendiendo a leer y sacando las cuentas nadie lo va a hacer leso. Siempre escuchaba esa palabra yo a mi papá, sí, él decía. Nosotros antes íbamos por el lado de arriba, no había carretera, lo que había camino, no, pero era puro barro. Y había un lugar al lado de Punucapa que le llamaban el Molino, y abajo ahí había una casita de un caballero de apellido Barrientos, que es abuelo de los Barrientos aquí, de los jóvenes. Y ese tenía bote y prestaba los botes, y íbamos en bote para Valdía, y llegamos para Valdía nosotros, así, a remo. Pasábamos a alojar, se juntaba cualquier gente, llegaban ahí, y todos iban en bote, y aquí había que estar temprano para pillar embarque para allá, para Valdivia. Pues. Y después volvíamos tarde, todo en grupo otra vez, de repente nos pillaba el tiempo malo por ahí, solíamos venir todo embarrados por ahí, o a veces de a caballo, o en carreta cuando había gente, y uno aprovechaba a traer sus cosas. Llegábamos tarde a nuestro hogar, siempre mi papá y mi mamá lo mandaban a nosotros con mi hermana mayor, con la Erika. Íbamos al día y viajábamos. Íbamos un día antes, lo íbamos a alojar al molino, el otro día llegábamos en la noche. Y muchas veces solían dar por ahí, lo seguía el león por ahí, varios seguían, le escuchaban que aullaba el león, o lo seguían algunos. Igual que la gente cuando sacaban aquí congrio, iban con sus caballos cargados, llevaban sus congrios para el día. Él vino a vender al otro día igual. Y los que tenían bote, algunos lo llevaban para arriba en bote. Y a remo, ¿no? Porque antes no existía el motor. Vamos a sacrificar la vida de las personas para vivir, para criarse algunos. Pero yo lo encontraba que sin peligro, sin... Carlos Payalef Ñanco. Acá igual, aquí lo conocimos.
Bueno, casi los criamos juntos también, porque siempre éramos vecinos, todos lo vimos siempre, estábamos en la escuela. Él es pescador, trabaja en la pesca, ¿no? Y es agricultor también, por la agricultura. También, bueno, sale a hacer trabajito por ahí, pero ahora ya no está dedicado a la pura pesca, ¿no? No. Antes sí, cuando era soltera sí entraba en bote. Íbamos por a la orilla a mariscar en bote, a veces a pescar, de repente lo veníamos de río, lo veníamos en un bote también de allá de Tres Pinos hasta acá la caleta. No en bote, en chata, cuando ya había motor ya. Una vez me acuerdo, eso nunca me olvido, de repente cuando me acuerdo me da como tiritamiento cuerpo, porque lo vinimos cuando yo tuve mi hijo último, el menor, lo vinimos de arriba de Tres Pinos para acá para llegar rápido, porque como no había locomoción y era difícil llegar rápido por acá, venirse, había que llegar a los molinos, micro no había todavía por acá, como solíamos venir caminando. Entonces había un joven que venía a la pesca acá, dije, no, lo vamos a dejar abajo la caleta, lo fuimos, lo vinimos, pues. Pero ese temporal que nunca en mi vida había visto un lestazo. Ahí en la playa de Calfuco casi lo dimos vuelta, pues. Entraba esa agua adentro y yo adentro con mi guagua recién nacía, y yo recién salía del hospital. Y así que acá no le dio para volver a la playa de Cuñanco y volvieron para atrás. Pero de esa vez le hice las cruces, nunca más en mi vida subirme así a una embarcación así, como para hacer algo gracioso, para llegar rápido, casi lo habríamos pasado a dar vuelta en la mar, pues. Y siempre me acuerdo de eso, nunca me olvido, pues. Eso es lo que siempre me acuerdo, y la conversaba aquí a mi gente, se suelen reír a veces. Sí, pues ahora soy mariscadora nomás, de tierra nomás, por tierra no mariscamos ahora, en las piedras por ahí. Yo saco cochayuyo, luche, marisco, erizo, todo lo que hay a la orilla, pillamos a la orilla y lo sacamos. No hace mucho que anduvimos en la marisca por San Ignacio, fuimos aquí, o sea, aquí a Calfuco. Ahí fuimos a sacar algo para tener. Sí, pues todo ese alimento, cochayuyo, a pesar que todos no le gusta el cochayuyo, pero igual cuando lo hago charquicán de cochayuyo, que es de mi plato favorito, el charquicán de cochayuyo. Oh, se repite, a él le gusta. Iba a mandar en la mar por ahí, le iba a ayudar con el cochayuyo, salía a mandar para ir a mariscar, pues salía, hacían chivos, unas cosas redondas, sacaban los locos, y sacaban y lo íbamos a vender a Valdía, lo mandaban a nosotros a vender libremente, sin miedo. Y lo gritábamos en la calle, lo mandábamos al hombro, las ristras que ellos hacían, porque antes hacían así una ristra, y cuáles que lo escondíamos, y ahora todos se hicieron dueños de nuestras cosas de especies del mar. Por eso me injusta la vida también, porque como antes no, y ahora todo controlado. Ven a alguien con un loco, ya la policía lo lleva detenido, se lo quita. Y antes no era así la vida, pues claro, era más sacrificado para llegar al pueblo, pero uno no andaba con miedo si llevaba algún negocio al día. Y eso es lo que uno siempre le da gracias a Dios por tener eso. Pues cuántas personas que no viven a orilla del mar o desearían comerse un marisco, desearían de estar a la orilla del mar. Y uno lo tiene acá, pues. Tiene el pescado fresco, de cuando está buena la mar, cuando va mi esposo a la pesca, tenemos pescadito fresco, ya no lo compramos ya, como otras personas que le cuesta y tienen que estar comprando pescado cuando desean de comer algo, tienen que comprarlo. Y esa es la garantía que uno tiene aquí de vivir en el campo, que tiene los mariscos, el cochayuyo, el pescado, todo aquí a la orilla y gratis, pues uno lo compra, pues. Igual que las legumbres, pues. Uno las papas, las arvejas, todo lo que uno siembra, las habas, el maíz, ahora la lechuga, los tomates, todo, las acelgas, alcachofa que vio ahí cómo está mi alcachofa. Todo eso beterraga, todo eso uno lo tiene gratis aquí porque uno lo siembra. Lo mismo comprándolo un año y ahí empieza uno mismo a hacer las semillas. Y yo así lo hago, hago semillero y ahí lo voy
me puedo armar de una tacita de arveja y ahí me voy armando, Bueno, yo voy seleccionando todas las sanitas, pues todo, dejo todo aparte, porque salen algunas arvejitas, que algunas salen con hoyitos, no, algunos se dan cuenta, ¿no? Y eso hay que sacarla toda, hay que dejarla todo, hay que dejarlo todo, el poroto igual, todo seleccionado, todo lo que es sanito. Igual que la papa, hay que seleccionar bien la papa, semilla, para dejar la semilla, hay que seleccionar las que tienen hartos hoyitos, tienen chollitos, porque algunos llegan y tiran nomás y no... Y dejan la papa así, ni siquiera la revisan, papas lisas, que las papas lisas a veces no tienen ni dónde le va a salir el chollo. Y por eso es que algunos dicen, esta papa no me nació, estaría mala, ¿no? Uno tiene que saber seleccionar la semilla para dejar para sembrar y para que no se pierda. En bolsas yo lo guardo en bolsas de papel, en saquitos. Pero nunca hay que dejarlo en bolsas nylon, porque las bolsas nylon agarran calor y eso se percanca, se echan a perder las semillas. Y así lo hago, tengo mis bolsas, mis saquitos así, de sacos, y pues no de esos sacos plásticos, o sea, esos sacos que salen ahora, sino otros sacos que salían antes, que mi mamá guardaba así la semilla. Pues. Y porque yo tengo unas arvejas aquí, por ejemplo, esas 7 semanas azules, esa semilla era de mi mamá, o sea, era de mi abuela, después de mi mamá, y ahora yo la estoy manteniendo. Pues. Igual que un poroto, que el nombre del poroto me olvidé, sí, pero es un poroto que era también de mi mamá y ahora yo lo tengo. Y mi hermana también lo tenía y ella lo perdió. Pues. Así que yo la armé ahora este año, le convidé del poroto y ahí se recordaba, y que este poroto era de mi mamá. Y sí, a mi mamá se lo había regalado a una señora amiga que tenía antes corral, cuando iba a vender tejido corral, ella por ahí tenía muchas amigas y por ahí le habían regalado una taza de ese poroto. Y ese poroto es muy bueno, que es cargador donde pilla. Yo este año coseché harto poroto y vendí harto poroto igual. Lo vendí así en verde, así de granadito, lo en bolsita. Y así tengo varias clases de otro poroto, pero ese poroto ese lo cuido como oro, porque, igual que mis arvejas, porque eran de mi mamá. Y no quiero perderlo. Y eso le digo igual a mis nietos, a mis nietas o a mi hija, que tienen que seguir manteniendo esa semilla para que no se pierda. Yo amo mi vida de campo, no lo cambiaría ni por nada, porque tengo mi vida, tengo mi huerta, me entretengo en mi huerta. Cuando no tengo mi huerta hago tejido y en el verano también hago mis tortillas y las vendo igual. Aquí está el verano, y yo mismo ese fogón lo tengo ahí donde solo voy a hacer, vendo tortillas en el verano. Ahora tenemos los locales donde se vende algo. Y cultivando el campo, vendiendo las arvejas que uno siembra, vende un poco y el resto lo deja para uno, para su consumo. Pura oveja, cordero, esa es también otra entradita que hay en diciembre ya también. De algunos corderitos que se venden. Gallinas, sí, ahora tengo harta gallina y tengo harto huevo. A Goya Niebla voy a vender por ahí, mis huevos. Inclusive ahora este sábado voy a ir igual. Vendido pollo, crío pollo y vendo los pollos así muertos igual. Ya me conocen, pues tengo mis clientes por ahí. De repente cuando quieren tortillas me llaman, ya necesito tantas tortillas. O voy a Valdía, me preguntan, ¿cuándo viene a Valdía? Tráigame tortillas. Y así que, y ahora me tienen encargado otra vez tortillas, pues no he hecho mucho porque me duele un poco el brazo, así que voy a recuperar primero mi brazo para empezar otra vez. Tengo todo listo, sí, ya tengo leña, harta leña para hacer mi juego. Ahí empezar otra vez con mis tortillas. Veo mucho, ¡ay, que ha cambiado la vida ahora! Ni parecido como era antes. Cuando nosotros íbamos a ver estas pampas, por lo menos, esas pampas que están aquí al frente, pues es puro eucalipto aquí. Cuando en la vida nosotros íbamos a esas pampas que están llenas de eucalipto, que eran unos tremendos trigales que hacían antes la gente. Papa, pues esa siembra solía dar una maravilla como solían estar ahí. Linda las pampas, ahora no se puede ni pasar, pues.
Y ahora unos tremendos esteros, me acuerdo cuando nosotros íbamos a lavar con el estero, pagábamos la ropa, o lo íbamos a bañar a los esteros, corren tremendos esteros por ambos lados los esteros. Ahora corren unos hilitos de agua. Está toda la gente reclamando por el agua. ¿Por qué? Porque está lleno de eucalipto. Y mucha gente se puso eucalipto también porque vinieron gente del pueblo a meterle cosas en la cabeza que ideas malas, esas no son ideas buenas, le metían ideas malas a las personas para darle los eucaliptos y la gente le decían, con esto van a tener para ganarse la vida, nunca le va a faltar nada. Planta eucalipto, que la gente ignorantemente recibía los eucaliptos y los sembraba, y algunos lo sembraron a la orilla de los esteros, listo, quedamos sin agua. Se echaron a perder las tierras, porque ese eucalipto, el pino echa a perder la tierra y el eucalipto se toma el agua. ¿A dónde? Por eso es que estamos así como estamos ahora. Han llegado hasta las enfermedades, contaminación a muchas personas igual. Por eso que hay tantos niños igual que nacen ahora con alguna dificultad en su de vida, por todas esas cosas, por todo lo que ha pasado. Pero la gente eso no ve eso, no considera eso. Y más encima todavía le siguen metiendo cosas a la gente. Y mucha gente igual que vinieron de fuera, igual a apoderarse haciéndole eso a las personas aquí y quitarle sus tierras aquí a las personas. Y para plantar eucalipto. Mucho abuso últimos años. Y ha llegado mucha gente de fuera igual a solicitar esteros, de antes no hay ni agua siquiera hacer cosas, hoyos, o sea, pozos profundos por ahí que sacan agua igual. Todo eso ha mermado. Por la culpa de estos eucaliptos, pinos que hay tanto también. Estamos con los años, si seguimos así no vamos a tener agua. Después vamos a tener que estar esperando que vengan los camiones de baldía a dejar los aguas contaminadas que vienen, que lo sacarán del río y lo vienen a tirar acá. Y nosotros teniendo un agua pura y cristalina acá, que tengamos que llegar a eso, ese sería ya lo último de la vida ya también. Siempre uno piensa y le conversa, yo por ejemplo, yo aquí le converso a mis nietos, a todos le hago ver las cosas. Que nunca ellos, si uno de repente uno no es eterno en la vida, no puede estar aquí, ya llega otra generación, dice, este de la de mi abuela vende un pedazo de tierra, pero no sabe a quién le van a vender. Por eso aquí yo, gracias a Dios, aquí mis hijos, sobrinos, todos aquí, ninguno está, o sea, todos estamos en contra de vender tierra, de venderle tierra a gente extraña. Bueno, nosotros como mujer somos importantes en toda la casa, en todo, porque yo por lo menos yo lo vivo en mi casa. Porque si cualquier cosa, todos llegan donde mí a preguntarme, mami, ¿dónde no viste esto? Mami, ¿qué puedo hacer? Mami, o mismo Carlos también, pues cualquier cosa, o voy a Valdivia, anda a comprarme esto. O sea, ¿usted cree que él va a ir a Valdivia, va a ir a una ferretería o va a ir ahí donde compra las cuestiones de los peces, donde él es pescador y a comprar un anzuelo, a comprar cordel para hacer los pineles, todo? Así que todas esas cosas yo lo compro yo nomás, pues. Yo voy a comprar, y ¿a dónde va a ir a pescar? Me dice la señora. Tengo que comprar todas las que él me encarga, pues. Y cuando él nunca va a Valdivia, siempre uno es importante en todo. A mí por lo menos me respetan todos. En mi casa, toda mi familia, todo. Porque todos ellos no pueden, igual que mi sobrina, pues ellos no pueden hacer ninguna cosa sin que no me lo consulten a mí primero, preguntándome si está bien lo que van a hacer, cómo es, cómo son las cosas, todo eso. Y así que por eso me siento un poco importante, parece. Porque todo me consultan a mí, pues. Cualquier cosa, cualquier problema que tienen, o si necesitan un remedio, una hierba, todo. Allá me preguntan, todo, ¿para qué será esto? ¿Servirá esto? ¿No servirá? Claro que sirve, pues. Para organizar la siembra también, pues si no saben sembrar, ahí me preguntan qué fechas puedo sembrar, cómo puedo sembrar, por ejemplo, la papa. Y todo lo que da bajo la tierra me preguntan cómo puedo sembrar, tienen que buscar la menguante para sembrar, le digo yo, pues. Y lo que se da arriba con la luna llena o con cualquier luna se puede sembrar lo que da arriba, pues.
Y eso, de aquí con tantas cosas, yo me siento así como que me valora mi gente. Y mucha gente que me conocen igual, que lo valoran sí, porque antes no éramos media de... lo que pasaba es que existía mucho el machismo. Como que la mujer era para que haga las cosas de dentro de la casa nomás, y nada más. No, pues, si uno ahora lo valorizan, pues. Y si no fuera por la mujer, ¿qué va a hacer el hombre? El hombre no sabe nada, pues. Si se va por ahí, se manda puras embarrar por ahí, no. Y después nos preguntan, ay, que lo habré hecho con quién lo quise, no. Yo, por eso me siento igual para darle un consejo a otra persona o los niños. No hace mucho que estuvieron los niños de aquí en la escuela, que era lo más grande. Los aconsejé, le conté la historia mía, cómo fuimos nosotros cuando fuimos estudiantes igual, que no tuvimos la oportunidad que ellos tienen, por eso ellos tienen que valorizar lo que sus mayores le dan, que se esfuercen.